Gracias por acompañarnos en el segmento de opinión de Así es mi gente. Hoy le damos la bienvenida a nuestros estudios al poeta y escritor salvadoreño Grego Pineda y a la empresaria, directora ejecutiva de COSIES, Rina Aranda. Bienvenidos a los dos. Rina. Gracias. Gracias por la invitación. El papel de la diáspora aquí en los Estados Unidos y de dónde viene ese nombre. ¿Qué es la diáspora? Bueno, hay una definición, hay muchas definiciones, pero hay una muy directa que viene de un escritor y un político retirado, Víctor Valle, Salvador, y él escribía un artículo que decía: la diáspora es, por definición, la dispersión de un pueblo para protegerse y buscar oportunidades. Así, a grosso modo. Y entonces el pueblo salvadoreño emigra en un momento dado, originalmente por cuestiones políticas y después por una amalgama de situaciones, y se dispersa por todo el mundo. En este caso que tú nos has dado la oportunidad de compartir es hablar sobre la diáspora en Estados Unidos. Creo que andamos por 3 millones regados por todos los estados y somos una comunidad bastante pujante en los Estados Unidos, que nos hemos insertado en diferentes niveles como empresarios. Hay destacados empresarios en diferentes estados, también hay políticos, y a partir de ahí somos unos salvadoreños que donde llegamos representamos nuestra cultura por el simple hecho de ser, pero también nos organizamos, y así es como en la zona metropolitana tenemos la organización que Rina representa, COSIES. Esa es una muestra de las muchas muestras que hay de cómo el salvadoreño busca asociarse con sus iguales y desde aquí hacer planes para mantener la identidad, para proyectarnos como una comunidad y a su vez ayudar al Salvador. Entonces somos un pequeño Salvador, ¿verdad?, que nos reproducimos por diferentes lugares, pero nunca perdemos el cordón umbilical. Entonces, eso es lo que somos la comunidad salvadoreña, la diáspora. Rina, esa contribución de la diáspora salvadoreña representada en una organización como lo es COSIES. Como directora ejecutiva de COSIES, el Comité Cívico Empresarial Salvadoreño acá en el área, pues más que apoyar a Grego en esta arduo trabajo que él tiene con nuestra comunidad, pues porque sabes que la comunidad salvadoreña acá no estamos, no muchos, no todos, perdón, pero no estamos acostumbrados a leer. Entonces, como comunidad y como directora ejecutiva del comité, pues es invitar a nuestra comunidad salvadoreña a que forme parte de ese legado que en un momento dado puede adquirir a través de un escritor como Grego Pineda. Háblanos un poco cómo te desligas de ese tradicionalismo y te integras a tu propia realidad. Bueno, gracias. Un escritor en realidad es la sumatoria de todos los grandes escritores, ¿no? Porque uno vive admirando a ellos, ¿no? Entonces, uno no copia nada, ¿verdad? Es decir, yo leí Don Quijote en algún tiempo y no recuerdo pasajes, pero Don Quijote está dentro de mí, ¿no? Es decir, leí a Kafka, yo no recuerdo a pasajes específicos, pero la herencia de Franz Kafka está dentro de mí, y así es como uno va evolucionando. Cuando yo en El Salvador escribía, y tenía como todo buen escritor, porque hay muchas personas que escriben y guardan con recelo, esperando que alguien lo revise por temor o se cohíben. Yo pasé por ese proceso, ¿no? Pero en El Salvador tuve la suerte de presentar mis escritos a Walter Raudales, que es un escritor que ha publicado 8 libros, lo respeto mucho en El Salvador, y es conocido en El Salvador, y él me dijo que tenía madera para escribir, pero me dijo, pero tienes que matar al abogado que está dentro de ti, porque eso te limita. Y entonces yo entendí el consejo, ¿no? El abogado es muy formalista y muy estructuralista, y en la literatura tú tienes que ser muy flexible, ¿no? Y traté de hacer eso yo en El Salvador, pero por cuestiones de la vida me vine para Estados Unidos, es un tema aparte, y vine a formar, sin pensarlo y sin quererlo realmente, parte de la comunidad de la diáspora. Y después del periodo de adaptación, que comienzo a aprender el inglés y todo, pues viene la musa y comienza a tocarme, ¿no? Como al escritor que llevo dentro, y comienzo a escribir, ¿no? Y entonces comienzo a ver de que mi realidad es totalmente diferente, y comienzo a ver el desafío que tiene el salvadoreño en esta zona. Ya no viajamos en buses, sino que en metros. Ya no tenemos los 2 climas, sino tenemos 4 climas. Ya no nos preocupa el asalto ni el secuestro, ¿verdad? Porque aquí tenemos un sistema bastante efectivo. Entonces, pero nos demandan otras cosas. O sea, ¿quiénes somos los salvadoreños acá? ¿Cómo vivimos los salvadoreños? ¿Por qué prospera tanto empresario con lo que le llaman el negocio de la nostalgia, ¿no? Porque todos añoramos
reproducir y tener un poquito de nuestro país, ¿no? Hasta en nuestro carro con la banderita, ¿no? Entonces, cuando veo todas esas cosas, y luego a todos los salvadoreños nos ata al Salvador. Quiero dejar claro acá, yo no estoy de acuerdo con el término de hermano lejano, porque yo me considero hermano cercano. Y yo leo los periódicos todos los días, y en mi literatura y la literatura de mis amigos y algunos que cantan, reproducimos ese sentimiento de amor hacia el país. Entonces eso de que le llaman hermano lejano es bien relativo. Yo soy un hermano cercano de El Salvador, ¿no? Ese contraste, Rina, la literatura con el salvadoreño emprendedor. Bueno, deberían de ir de la mano, te digo, porque nos caracterizamos, como decía Grego, por ser emprendedores los salvadoreños, que nos gusta mucho trabajar, pero quizás es una parte cultural, me atrevería a pensar que no estamos tan acostumbrados a la lectura. Entonces, cuando yo tengo 13 años acá y tengo 2 hijos, y personalmente pues cuesta un poquito el trabajo en la casa de nosotros como padres, enseñarle a nuestros hijos a leer, y qué mejor que nuestra literatura salvadoreña. Entonces, como empresaria y como parte ahora de la organización non-profit con COSIES, una de nuestras metas es precisamente mostrar este tipo de cosas a nuestra comunidad de literatura, que tenemos grandes talentos aquí en el área, como decía Grego, Lilo, yo lo he escuchado cantar en algunos eventos y a mí me encanta la música de él, es algo que te transporta nuevamente a El Salvador. Tú llegas en el 2001 siendo un abogado y notario. ¿Qué te hace dejar y abandonar tu tierra? Bueno, como te mencionaba, pues es un tema aparte, pero quiero mencionar, es una larga historia, pero yo fui secuestrado en El Salvador y luego pues vine para Estados Unidos huyendo de ese temor, me vine con mi familia, pedí amparo a los Estados Unidos, me dieron el asilo político, tuve la residencia y espero en Dios este año obtener ya mi ciudadanía norteamericana, al igual que la familia. Y así fue como salí de El Salvador, ¿no? O sea, no me preguntaron si quería salir, simplemente salí. Han pasado 14 años y espero regresar a visitar a mi país. Y estoy seguro que seguiré siendo el mismo salvadoreño, pero con toda la experiencia acumulada de 14 años como diáspora. El impacto que puede hacer la literatura al desarrollo humano de Latinoamérica. Bueno, es importante, la literatura en general crea y recrea y humaniza, ¿no? Los poemas mismos, ¿no? Hay mucha gente que, no todos, pero hay mucha gente que piensa que la poesía no es importante porque no le dan un valor real y dicen, no, lo importante es lo más inmediato, hacer dinero y no la poesía. Y algunos se atreven a decir, y hay que entenderlos y comprenderlos, que la poesía no sirve para nada. A mí me da me conmueve, porque si la poesía no sirviera para nada, yo siempre me he preguntado, ¿por qué en algunos países a los poetas los matan? ¿Por qué en algunos países a los poetas los persiguen? ¿Por qué a los poetas los exilian? Si la poesía no sirve para nada, ¿por qué hacen todo eso? Entonces, sí sirve mucho, crea conciencia, recrea conciencia. Y de hecho, ¿cuántos hemos conmovido y llorado con un poema? O nos hemos inspirado con un poema, o nos hemos fortalecido con un poema o con una canción. Entonces, el arte nos hace más. Y por eso se dice por ahí de que los artistas en general, pintores, fotógrafos, etcétera, son el alma de la sociedad, ¿no? Y como alma pues gozan y sufren, probablemente gozan más y sufren más que el común denominador, ¿no? A veces pienso que es un apostolado, pero bueno. ¿Algunos de tus escritos han puesto incómodo a más de alguno? Bueno, como poeta, como escritor, no, porque la crítica, cuando sacó mi primer libro, que era Centauros Ciegos, ¿verdad? Evidente, fue editado allá en la UCA, y la crítica lo consideró como breves ensayos, ¿no? Entonces me dijeron que, cuando algunos me conocieron, dijeron de que yo era un escritor filósofo, y me halagó mucho, ¿no? Porque dije, wow, pero tengo que trabajar mucho para llenar esa camisa, ¿no? No la rechacé, al contrario, me motivó. Ahora, lo que sí genera cierta controversia no son mis poemas, según los escritos. Yo soy un articulista de periódicos de la zona y también en El Salvador, y como decía, son hermanos cercanos de mi país, entonces estoy muy vinculado con lo que pasa y lo que no pasa en mi país. Entonces me duele lo que le duele a la gente, ¿no? Entonces cuando estoy informado a través de los medios, y tengo el don de la palabra escrita, y creo que contribuyo a abrir los ojos a la gente o dar una perspectiva diferente, escribo y se publica, porque de alguna manera, gracias a la comunidad y al apoyo, he logrado alguna respetabilidad. Entonces me publican
Y claro, lo que denuncio ahora, que estamos en un proceso político muy interesante, pues obviamente tengo que dar mi opinión y eso afecta a algunas personas, no les gusta escuchar alguna crítica. Pero algo que hemos aprendido como diáspora en Estados Unidos es la libertad de opinión y tenemos un respeto acá por la persona humana y la libertad de expresión. A partir de ahí, yo escribo y critico. Últimamente, confieso, he estado escribiendo políticamente, pero también tengo una columna muy amplia en el suplemento 3000 de Cultura y cada mes yo publico un artículo sobre un escritor o un pintor o un músico de la diáspora salvadoreña, porque quiero compartirte que me he trazado la meta personal de mostrar al Salvador este tipo de salvadoreño que vemos acá, porque somos remeseros, que somos muy trabajadores, pero también creamos y recreamos, y ellos tienen derecho a conocernos, y nosotros tenemos el deber de darnos a conocer. Y por eso hemos hecho una alianza no escrita, pero de mucho afecto entre los diferentes directivos de COSIES y nosotros, y estamos tratando de ayudarnos y complementarnos. Como COSIES, ¿a qué le apuntan en el futuro para poder difundir más, a promover el amor a la literatura? Bueno, estamos trabajando precisamente en una de nuestras proyecciones para el 2014, apoyar este tipo de escritores, también hacer eventos culturales para que los papás puedan llevar a nuestros hijos a eventos culturales. Así es que estamos en eso, Gerardo. En este 2014, vamos a apoyar de manera directa este tipo de cultura salvadoreña. En 2003 escribes este libro, Centauros Ciegos, Verdades Evidentes. ¿De qué se trata ese libro? Estas son breves ensayos, breves reflexiones del salvadoreño que llega a un país hostil por varias razones. Un día yo estoy en El Salvador, me pasa lo que sucede y soy un profesional, abogado, notario, con una estabilidad económica y bueno, muy dueño de mi condición de intelectual. Pero de pronto vengo acá a Estados Unidos, como muchos, de un día para otro, involuntariamente probablemente, y descubro que junto con la familia, descubro que yo era menos que un analfabeto, porque un analfabeto habla, o sea, se comunica y te entiende, escucha. Entonces yo descubro de un día para otro que yo no entendía lo que veía ni lo que escuchaba y tampoco podía hablar. Entonces fue un shock personal terrible, ¿no? Entonces, de una semana a otra tú eres menos que analfabeta. Entonces, a partir de ahí yo me refugio en las lecturas, escasas, por cierto, escasas en español en la zona, y comienzo a escribir, a recrearme, a encontrarme, a plantearme lo que está pasando y el desafío de sobrevivir como muchos. Entonces, esas reflexiones con el don que Dios me ha dado de poder escribir, ¿no? Entonces, hago unas reflexiones poéticas y por eso es que la crítica dice que son reflexiones filosóficas, pero en realidad yo me siento más cómodo con poesía, porque la poesía me da más margen de maniobrar con la palabra. La filosofía es un poco más rígida, pero a través de eso yo logro plantearme la realidad y replanteo la realidad, ¿no? Entonces, a alguna gente le gusta o no le gusta, pero de eso se trata la literatura. ¿Qué esperas para El Salvador? Bueno, yo espero para El Salvador que sigamos creciendo. El Salvador es un país en desarrollo, un desarrollo constante. El Salvador va creciendo, tenemos un proceso democrático bastante interesante, hay mucho interés. Lo bueno de nuestro país después de un periodo duro que pasamos es que ahora todos tenemos más conciencia política y a partir del momento, la persona es un animal político en esencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí tiene más conciencia de quién es y el entorno y se revisa y cuestiona. Y entonces, ¿dónde contribuye la literatura y el arte en general? A crear conciencia, como decía. Entonces, si ya tenemos a un ente despierto políticamente porque le ha costado la democracia, entonces cuando comenzamos a ayudarle a que entienda su realidad a través de una canción, de la literatura, de las reflexiones, que hay muy buenos escritores en El Salvador, pero también habemos en la zona, acá, hay varios escritores. Por cierto, quiero regalarle a Rina muy buen libro de José Vladimir Monge, es un escritor. Voces y Huellas. Voces y Huellas, sí. Ese es un buen libro que es el último que se presentó por suerte, tenemos las puertas abiertas de la Embajada de El Salvador gracias a ellos hicimos una presentación a la comunidad, la gente llegó, la gente se alegra de darse cuenta que somos muy trabajadores los salvadoreños en general, en la construcción, en la industria, pero también se enorgullece que además de que somos muy trabajadores, también somos muy recreativos.
y la gente goza, como decía Rina, que ha escuchado a Lilo, y escuchar a Lilo es inspirador. Pero también ver las pinturas de Nicolás Chi, es un salvadoreño que vive en Washington, D.C., tiene su estudio en la 15 y la P, y él es un pintor, que tiene diferentes tendencias y es muy respetado en Washington. Entonces, si él es muy respetado en Washington, ¿por qué no conocerlo en El Salvador y que nuestra gente se sienta orgullosa de él y nosotros, de todos nosotros, ¿no? Así que yo pienso que El Salvador va creciendo y nos vamos desarrollando y tenemos que casarnos, así con la palabra, casarnos todos ellos con nosotros, nosotros con ellos, y vamos a tener un buen matrimonio de crecimiento cultural. Para despedirnos, Rina. No, agradecerte, felicitar a Grego por tanta cultura que trae acá en el área metropolitana y agradecerle porque me ha mostrado que es un buen amigo, me ha regalado un libro. Sí, exacto. Para despedirse, Grego. Bueno, están invitados de pensar de que los salvadoreños no solo somos unos remeseros, somos eso, pero también buscamos enriquecernos y a su vez enriquecer. Algún día yo espero que El Salvador nos reconozca como una extensión del Salvador y por favor no nos digan hermanos lejanos, somos hermanos cercanos porque los llevamos en el corazón. Muchas gracias. Este segmento fue patrocinado por el restaurante Laurier Plaza de Washington, D.C. Continuamos con más información en su programa de proyección social, Así es mi gente. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.